7:38 de la mañana se encuentra con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Recordemos, él está al frente del COEN y las Fuerzas Armadas, su sector, están teniendo un papel especialmente relevante con esta situación de emergencia que está enfrentando el país. Ministro, gracias por estar con nosotros. Me contaba que usted está viajando a diario desde hace ¿cuántos días? Pues no le voy a decir desde que empezó, pero ya desde hace varias semanas estamos permanentemente yendo a las zonas, porque además la presencia, no es la presencia de Jorge Nieto, pero la presencia del ministro de Defensa hace que nuestra capacidad de acción, el reconocimiento de nuestros soldados, al trabajo de nuestros oficiales, se sientan retribuidos y por tanto haya una motivación y un impulso mayor al trabajo, y al mismo tiempo podemos establecer coordinaciones con las autoridades locales, llamar la atención cuando hay que llamar la atención, porque hay cosas que no se han hecho como trabajos de prevención, pero no es el momento de entrar a ello. Hoy día tenemos que estar juntos todos enfrentando a la emergencia, entonces es importante en la presencia. ¿Ha sacado la cuenta de cuántas localidades ha visitado en el último mes, digamos? Algunas reiteradas, otras no tanto, pero no sé, pues deben ser unas 20 aproximadamente. ¿Cuál es la situación actual? O sea, exactamente cuáles son los frentes que se han abierto y las preocupaciones centrales. Bueno, anoche se nos han abierto dos nuevos frentes más complicados, varios, más que dos. Teníamos ya la situación de Piura, estaba la situación de Chiclayo. Usted vio en el caso de Lambayeque, en estos distritos en los cuales el río de la Leche aisló gente que se tuvo que rescatar. Son más de 120 personas las que han sido rescatadas, muchos niños. Pero anoche se han activado quebradas en la Sierra de la Libertad, algunas bastante complicadas, algunas en las cuales incluso hay vivienda construida. Hemos estado hasta altas horas de la noche siguiendo el asunto. Es el dolor de cabeza de siempre, el tema de las viviendas en las quebradas que se activan, ¿no? Es el problema constante que estamos encontrando. No gusta mucho que lo diga, pero no es tanto que el río invada la ciudad, sino que la ciudad invade el río. Exacto. Y entonces construimos en el cauce de las quebradas, construimos en el lecho del río, y cada cierto tiempo el río viene y nos dice, oye, esto es mío, ¿no? Y entonces se produce un círculo perverso, una especie de Sísifo de su desarrollo, donde la gente con menos recursos hace un gran esfuerzo durante años para acumular un pequeño capital, un espacio de progreso, y finalmente al tiempo vuelve otra vez la riada, se lleva otra vez todo. Y por supuesto no tienen títulos de propiedad, porque son zonas vulnerables, son zonas en las cuales no se debe construir. Conversaba con la viceministra de Vivienda, que me contaba un poco los pasos que se van a seguir. Pero bueno, esos serán pasos que se seguirán apenas pasada la emergencia. Yo le estaba preguntando sobre las preocupaciones centrales y hablábamos fuera de cámaras del aspecto del drenaje, que es lo que le toca sobre todo a las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste esta tarea, digamos, cotidianamente, y qué es lo que la población espera? Porque para empezar, nuestras ciudades, si es que son ciudades, o nuestros pueblos, no tienen un sistema de drenaje adecuado en la gran mayoría de casos. Yo creo que esa es la gran obra que hay que hacer en el proceso de, no solo de reconstrucción, sino de construcción. Hay una tarea que tenemos que hacer, que es el acondicionamiento urbano moderno de nuestras ciudades. Necesitamos drenaje profundo. Si no tenemos drenaje profundo, si no construimos esa gran obra que va a durar por los próximos 100 años o más, lo que va a ocurrir dentro de 4 o 5 años es que volverán las lluvias, volverá el fenómeno del Niño y volveremos a tener anegadas nuestras ciudades con los efectos consecuentes. Epidemias, niños con enfermedades, señoras con hongos, enfermedades de la piel, en fin, y por supuesto las pérdidas materiales. Entonces ahí hay como una gran obra que es la que hay que hacer. Es un tema que se viene discutiendo en el Consejo de Ministros, porque además es condicente con el trabajo, con la propuesta, con la preocupación, con la ansiedad del presidente Pedro Pablo Kuczynski de tener agua y desagüe, de modo que tengamos, digamos, esto que acondicione urbanamente nuestras ciudades y la gente pueda tener una vida más tranquila. Y para empezar, todos estos nuevos proyectos de vivienda, por ejemplo, que se va a relanzar de alguna manera Techo Propio, que es vivienda social, y que el problema que ha tenido antes este programa es, por ejemplo, el tema del suelo urbanizado, aprovechar ya pues para instalar drenajes apropiados, ¿no? Ahora, ¿qué viene en los próximos días? Porque sabemos que en las próximas semanas, en realidad, el Senami, yo sé que, bueno, pronosticar con exactitud lo que va a ocurrir no es tarea fácil, pero las perspectivas nos dicen que aproximadamente unas próximas 3 semanas la vamos a tener duras. ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este periodo? Vamos a tener 3 o 4 semanas muy complicadas. Estamos concentrados en el norte, que es donde ha ocurrido, digamos, la mayor desgracia.
Habíamos ya desaguado Mala, me acuerdo del sur, al mencionar el norte, habíamos ya desaguado Mala con el trabajo, con el gobernador Chuy, que ha estado trabajando muy estrechamente con las Fuerzas Armadas y con las autoridades locales, y anoche volvió nuevamente a inundarse. Entonces tenemos que volver a la carga allí. Nuestra preocupación, nuestra prioridad en este momento es enfrentar la emergencia, tratar de que todos los niveles de gobierno, todos los niveles de los gobiernos regionales, nacional, locales, hagamos juntos nuestra tarea, porque hay una presión muy fuerte de la sociedad que con razón muchas veces está disgustada porque hay ausencia de autoridades locales o ausencia de autoridades regionales, y entonces están pues molestos. Y hay que entender, y hay que estar allí, y hay que escuchar la molestia, y hay que abrazar a la gente, y hay que explicarle que estamos trabajando, pero no es el momento del conflicto entre autoridades. Es el momento de evitar politizar la desgracia de la gente y de trabajar todos juntos. El esfuerzo nuestro en este momento en realidad es un gran esfuerzo de coordinación de nuestros institutos militares, pero también con las autoridades de todos los niveles de gobierno. ¿Cuánto personal militar tiene usted movilizado? Mire, en total en el norte, por ejemplo, tenemos más de 3.000 personas trabajando entre personal militar, salud, transporte, vivienda. Hoy, otro de los frentes que se nos ha abierto, perdón, pero estoy con toda la... Sí, por supuesto. No voy en orden, pero no, yo sé que esto tiene el orden del Huayco. El orden del, claro, ¿no? Se nos ha cortado la carretera Piura-Chiclayo, ¿no? Hay 3 tramos cortados, estamos recibiendo permanentemente los reportes, ya el ministro de Transporte, que tiene que atender el problema que tiene en el Congreso, tiene también que estar viendo el tema de la reconstrucción de carreteras, porque tenemos que habilitar esa vía. Hay miles de personas, tengo por aquí un video, que están atrapadas en la carretera esa y hay que repararla, ¿no? Ya le quería preguntar por Martín Vizcarra, pero para ir cerrando esta parte, no sé si usted tiene un viaje hoy, seguramente tomará... En la tarde probablemente vayamos a Lambayeque. Ok. ¿Cómo está? Usted me hablaba del tema de las autoridades regionales. El propio presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido crítico, ¿no? de los alcaldes. Yo creo que también respondiendo a esta ansiedad a la que usted menciona de la población. El tema del organigrama, de la organización, de lo que es defensa civil, de cómo reaccionar ante todos estos casos, ¿cómo ha sido la experiencia? Estamos en pañales, hay mucho que corregir. ¿Cómo observa usted la capacidad de reacción en estos niveles? Mire, yo debo decir que no solamente del lado de los institutos militares, de la Marina, de la Aviación, del Ejército, de la Policía Nacional, sino de todos los demás estamentos, había una gran voluntad para ponerse al servicio de la emergencia. Hay pues cosas que no funcionan, pero en general después, digamos, de impulsar a la gente a que lo haga, finalmente sale un espíritu muy fuerte, muy solidario de parte de todos, y entonces estamos trabajando bien. Hay puntos ciegos que hay que corregir, hay trámites o procedimientos que puedan hacerse mucho más rápido. Se ha concentrado en un primer momento, digamos, la coordinación del conjunto de la emergencia en el Ministerio de Defensa, dado que finalmente a la hora de la hora son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las que enfrentan, digamos, en el terreno las situaciones, pero INDECI viene haciendo su trabajo, CENEPRED viene haciendo su trabajo de construcción de escenarios. Estamos ya en este pleito con las lluvias y con las inundaciones, preparando nuestra campaña del friaje también, que se nos viene pronto. Y adicionalmente a eso hemos logrado en el COE, en el Ministerio de Defensa, juntar a todos los organismos científicos que están haciendo la verdad un gran trabajo de pronóstico, nos han ido guiando paso a paso. Usualmente hacemos bromas sobre los pronósticos del tiempo y esas cosas, pero yo debo decir que esta vez ha habido diagnósticos muy precisos y nos han ido indicando más o menos el curso de las lluvias. Es un tema complicado porque los vientos son caprichosos. ¿Ayudó el famoso satélite? No, yo lo he dicho varias veces, pero a mí me satisface que quien lo haya dicho fue la presidenta del Congreso, que en un momento tuvo observaciones críticas sobre el satélite, pero que cuando estuvo allá en el CONIDA, en el lugar donde se gestiona el satélite, se dio cuenta de que ha sido muy útil. Equipamiento, por el lado de su sector, ¿cómo se ha encontrado Estamos actuando al límite. En una situación realmente complicada como esta? ¿Qué tipo de material, de escenario es el que ha encontrado y cuál es el déficit también? Estamos actuando al límite de nuestras capacidades. De hecho, en esta sesión del Consejo de Ministros se nos ha habilitado un presupuesto adicional para poder
producir reparaciones de vehículos que tenemos ahora estacionados sin mantenimiento y para acopiarnos de todas las maquinarias que se requieren, por lo menos en este corto plazo, para atender la emergencia. El trabajo que hemos hecho ha sido, en algunos casos, y yo quiero remarcarlo, en algunos casos ha sido favorecido. Ahí donde ha habido trabajo de prevención, la situación ha sido mucho más tranquila. Cuénteme ejemplos. Bueno, le pongo un ejemplo de las mallas de Chosica. Ustedes hemos visto, digamos, lo que ha discurrido en los huaicos que hubieron al comienzo de toda esta temporada. Era agua y lodo ligero, pero ya no vinieron árboles, piedras, troncos, etcétera. Es decir, la ¿Por qué? contención Porque las ahí. mallas contuvieron en la parte alta de la quebrada todo ese material duro que es que finalmente hace el mayor daño. Eso fue contenido y luego hemos visto pues riadas con agua y con lodo ligero. Eso tiene que ver. Piura, hubo un tratamiento del cauce del río Piura. El río Piura ha soportado por encima de los 2.000 metros cúbicos por segundo. Lo de Piura es impresionante, además la velocidad con la cual el panorama cambia de un momento a otro. Uno va a Piura en cualquier momento y el río es un hilillo en realidad, ¿no? Es un hilo. Y realmente aumentas la capacidad en 200%, ¿no? O más incluso, ¿no? Sí, y bueno, de un momento a otro. se hizo un trabajo ahí de ensanchamiento del cauce del río que ha permitido que, Ayudó digamos, se pensaba que en 1.900 metros cúbicos por segundo el río iba a rebalsar, ¿no? Hemos estado por encima de los 2.000. Eso tiene que ver con un trabajo de prevención. ¿Qué estoy diciendo? Y así puedo mencionarle 4 o 5 ejemplos más. Hay lugares en donde no se ha hecho y donde no se ha hecho han habido problemas. Por ejemplo, Los más dramáticos. el RIMAC. O sea, en el RIMAC nosotros hemos tenido que actuar en pleno proceso para descolmatar el Guaycoloro, que además tenía problemas en el curso del cauce del Guaycoloro, pero que había una especie de dique natural hecho de piedras, árboles, lodo, en el ingreso del Guaycoloro al río Rímac, y por eso se produjeron las aglomeraciones de agua cuando vino el Guayco, y se produjo el desembalse, lodo, barro que inundó Increíble casas que y en la habitaciones. capital no se haya tomado esas previsiones. Después de que se produjo el Guayco, nosotros hicimos el trabajo con las Fuerzas Armadas, ahí están las fotos en la página del Ministerio, descolmatando tanto el Guaycoloro como el río Rímac, y luego vino una riada igual de fuerte que la anterior. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque encontró el cauce natural para discurrir. Entonces, ahí donde ha habido trabajos de prevención han sido muy importantes. Y ahí donde no ha habido trabajos de prevención han habido complicaciones. Tenemos un video, perdón que me estoy recordando, tenemos un video que nos muestra el cauce del río Rímac de hace 20 años. Y en el curso del tiempo nosotros hemos ido agostando el cauce del río. ¿Qué ocurre? Que el nivel de agua que viene es mayor, más alto, por tanto puede rebalsarse, que la cantidad de agua que viene incrementa la velocidad y por tanto la capacidad destructora del agua es mucho mayor. Pero eso es pues obra nuestra. Claro. Hemos ido agostando el cauce del río y lo hemos ido haciendo más destructor. Ha ocurrido, lo hemos comentado más de una vez con Pedro Lechea en Ica también, ¿no? O sea, de alguna manera el fenómeno económico, ¿no? de la agroexportación ha tenido su lado de desorganizar todo esto, porque la migración también ha empujado, ¿no? Otra vez viviendas en los cauces y en las quebradas que en muchos casos de repente pues podían estar desactivadas, pero ahora vemos las consecuencias. El proceso de crecimiento económico, pero también ahí hay una mezcla. Hay traficantes de terrenos que se aprovechan de la necesidad de la gente y autoridades que finalmente displicentes en el mejor de los casos. No, y que terminan convalidando, la actividad de estos traficantes de terrenos, porque hay zonas en las cuales no debe haber construcción. Y yo creo que en el proceso ulterior, por lo menos va a ser mi insistencia, tenemos que tener muy claro cuáles son las zonas en las cuales la vida es insegura. Hay leyes que dicen que uno no debe construir sino a 50 metros del cauce de los ríos, pero eso no ocurre. Las construcciones están al borde del río. Algunas las hemos visto caerse de un modo estrepitoso y dramático, ¿no? Bueno, tiene que ver con este tema de nuestra planificación de desarrollo. Ese es el Perú caótico, ¿no? De todas maneras. Que tenemos que corregir. El Perú que efectivamente hay que corregir. Para terminar esta parte, porque quiero comentarle y pasar de la política de la emergencia a un comentario sobre política en sí. ¿Qué recomendación directa le hace usted como ministro de Defensa a la población que en este momento está en estos puntos vulnerables? ¿Esa es la cámara? Así es. Ahí estoy hablando. Bueno, yo quiero decirle a la población...
Háblenos. aquella de allá. Ahí estamos. Yo quisiera dirigirme a la gente que en este momento está varada en la carretera, a la gente que está sufriendo por la venida de las aguas, a la gente que está todavía con su casa llena de barro, llena de agua, que estamos trabajando. Estamos desplegando en este momento todas las fuerzas de nuestro Estado, porque no solamente son nuestras Fuerzas Armadas y policiales, sino también es el trabajo de los distintos ministerios que están haciendo eso. Sus autoridades están trabajando para ustedes. Nos estamos haciendo cargo de la emergencia, no solamente de la situación dramática que están viviendo, sino también de vuestros sentimientos y de vuestro dolor. Estamos trabajando, lo estamos haciendo organizadamente. Esperen a que llegue nuestra ayuda. Ahí donde están en situaciones complicadas, vamos a llegar, como lo hemos hecho en los días pasados, en las semanas anteriores, como lo hemos hecho ayer, rescatando gente que ha sido aislada por el río de la leche, lo vamos a seguir haciendo. Nuestros mandos militares tienen desde muy temprano de la madrugada de hoy la instrucción de actuar en todas las zonas y en todos los nuevos frentes que se han abierto, de modo que sé que están pasando un momento duro, pero confíen en que estamos actuando y trabajando para ustedes. Para terminar, ministro, una reflexión sobre la situación de Martín Vizcarra. Usted decía, efectivamente, ayer lo veíamos a Vizcarra en el Consejo de Ministros de emergencia en Piura, y esa misma noche tenía que estar visitando bancadas y está en esta labor. Hay una corriente que está diciendo, oiga usted, antes incluso de convocar a la interpelación, el MTC ya había tomado la decisión de no soltar un mango al concesionario hasta que la Contraloría defina pues y dé su opinión. Es, valga la redundancia, la opinión del Ejecutivo que esta interpelación pudiera pasar probablemente a luego de que superemos pues estos momentos tan críticos, siendo el MTC un sector fundamental en estas circunstancias. Mire, yo no puedo hablar por no el Ejecutivo, tenemos un líder y un vocero del gobierno que es el primer ministro Zavala, pero lo que sí le puedo decir es que tenemos que evitar politizar la desgracia de todas las maneras posibles. La discusión sobre si se puede o no se puede los panamericanos, si tenemos un plazo o no tenemos un plazo. Estamos actuando en todos los frentes. Quien no lo vea es porque no lo quiere ver, pero la gente sabe que estamos actuando en todos los frentes. El ministro de Transporte está haciendo efectivamente, tiene que dedicar parte de su energía a esta interpelación. Es un trámite constitucional, lo vamos a enfrentar con toda la rigurosidad que supone enfrentar un trámite constitucional, pero si quiere mi opinión personal, a mí me gustaría ver en este momento a Vizcarra concentrado en la carretera Piura-Chiclayo, que es lo que tenemos que resolver, donde hay miles de ciudadanos que están trabajando. Yo le acabo de hablar muy temprano para decirle que necesitamos poner fuerza en eso. Él ha tomado las acciones que haya que tomar, ha instruido a Provías Nacionales, a sus viceministros a que se hagan cargo de la situación, pero sí, son parte de los dilemas y bueno, así nos ha tocado. No es solamente, como dice el viejo refrán castellano, no es solo lo duro, sino lo tupido. Y en este caso, más que nunca lo tupido. Y más temprano nos informaba el director de carreteras de la policía también de complicaciones en puntos, por supuesto, de la Panamericana Sur. Como usted dice, se vuelve a inundar en puntos de la carretera central y evidentemente pues las prioridades deberían ser esas. Ministro de Defensa Jorge Nieto, gracias por estar con nosotros esta mañana en estas circunstancias tan tupidas y aceleradas, y bueno, suerte en lo que le queda pues de esta campaña, y esperemos por bien del país que vaya pues bajando, ¿no? vaya tranquilizándose el tema. 7:56, nos vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.